El gran acuerdo inesperado entre Guatemala y Belice. 8 de diciembre de 2008. Una de las disputas territoriales más longevas y tensas de América Central alcanzó su punto de ebullición. Durante más de un siglo, Guatemala había reclamado casi la mitad del territorio de Belice, una nación que, aunque pequeña, había mantenido su independencia y estabilidad con el respaldo de potencias internacionales. El conflicto, que en años anteriores había sido contenido gracias a la diplomacia, estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento armado. Esta vez, sin embargo, algo nuevo estaba en juego: alianzas estratégicas con potencias extranjeras y una resolución inesperada que cambiaría el mapa de la región. Antes de continuar, les invitamos a suscribirse, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Pirolex en Facebook e Instagram. Los enlaces están en nuestra descripción. Ahora sí, comenzamos. La disputa entre Guatemala y Belice tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando el Reino Unido controlaba lo que entonces se conocía como Honduras Británica, hoy Belice. En 1859, Guatemala firmó un tratado con el Reino Unido reconociendo las fronteras de Belice, pero con el tiempo, el gobierno guatemalteco argumentó que el tratado era nulo debido a la falta de cumplimiento británico en la construcción de una carretera que conectara a ambos países. Desde entonces, el reclamo guatemalteco sobre el sur de Belice ha sido una fuente de tensiones continuas. A lo largo de los años, el conflicto fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia y las negociaciones internacionales intentaron poner fin a la disputa. Sin embargo, el tema seguía siendo una herida abierta, avivada por el nacionalismo y las promesas políticas en Guatemala de recuperar el territorio. A medida que el gobierno guatemalteco enfrentaba crisis internas y un creciente descontento social, el tema del reclamo se volvió una herramienta para unir a la nación. A finales de 2008, las tensiones entre ambos países comenzaron a aumentar rápidamente. En Guatemala, el gobierno nacionalista del presidente Carlos Mejía decidió que ya era hora de avanzar con una acción más decisiva. Aprovechando el creciente apoyo popular, Mejía lanzó una serie de medidas agresivas. Movilizó tropas hacia la frontera con Belice y proclamó que Guatemala no cedería hasta que su reclamo histórico fuera atendido. Belice, alarmado por las maniobras guatemaltecas, recurrió a su tradicional aliado, el Reino Unido, que mantenía una pequeña guarnición militar en el país. Los británicos respondieron rápidamente, enviando refuerzos a través de las fuerzas especiales y desplegando aviones de combate para patrullar los cielos de Belice. El mundo observaba con preocupación, temiendo que el conflicto pudiera desencadenar una crisis regional en América Central. Mientras tanto, en los pasillos del Palacio Nacional de Guatemala se estaba tejiendo una alianza que cambiaría el curso del conflicto. Guatemala, consciente de su desventaja militar frente al respaldo británico a Belice, recurrió a un aliado inesperado: Israel. Las relaciones entre Guatemala e Israel habían sido cercanas durante años, cimentadas por acuerdos de cooperación en tecnología y seguridad. Israel, que tenía vasta experiencia en conflictos asimétricos y guerra moderna, aceptó brindar apoyo a Guatemala, pero de manera discreta. El acuerdo entre ambos países se centró en el suministro de tecnología militar avanzada. Israel proveyó a Guatemala con drones de combate, sistemas de defensa aérea de última generación e inteligencia cibernética. Además, un pequeño grupo de asesores israelíes fue enviado para entrenar a las tropas guatemaltecas en tácticas modernas de guerra, incluyendo guerra electrónica y vigilancia avanzada. Este respaldo no solo modernizó las capacidades militares guatemaltecas, sino que también permitió a Guatemala igualar e incluso superar en algunos aspectos la ventaja que Belice tenía con el apoyo británico. La influencia israelí fue clave para diseñar una estrategia de guerra rápida y eficiente.
El 1 de marzo de 2009, las fuerzas guatemaltecas, respaldadas por drones de vigilancia israelíes, realizaron un movimiento estratégico en la frontera sur de Belice. Cruzaron el río Sarstún, una zona disputada, en un intento por establecer control sobre áreas clave. El avance fue rápido y preciso, y las tropas beliceñas, aunque mejor preparadas que antes, no pudieron contener el empuje inicial. El uso de drones de combate permitió a Guatemala neutralizar varias defensas beliceñas sin sufrir bajas significativas. En el aire, los aviones británicos intentaron imponer una zona de exclusión, pero los sofisticados sistemas de defensa israelíes desplegados por Guatemala frustraron varios intentos de incursión aérea. El conflicto atrajo rápidamente la atención internacional. Las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia y la Organización de Estados Americanos, OEA, intentó sin éxito detener los enfrentamientos a través de la diplomacia. Estados Unidos, aunque preocupado por el impacto del conflicto en la región, optó por mantenerse neutral, evitando intervenir militarmente, pero presionando a ambos lados para que encontraran una solución pacífica. A medida que las fuerzas guatemaltecas avanzaban, se hacía evidente que ni Belice ni sus aliados británicos estaban dispuestos a ceder territorio sin una lucha prolongada. Las potencias internacionales, viendo el riesgo de una guerra prolongada en la región, comenzaron a intensificar la presión para llegar a una solución diplomática. La guerra estaba desgastando a ambas naciones y la situación económica de Guatemala comenzaba a deteriorarse debido al costo de la movilización militar y las sanciones internacionales impuestas. El presidente guatemalteco Carlos Mejía, consciente de que el conflicto no podría sostenerse indefinidamente sin un mayor costo, y bajo la recomendación de sus asesores israelíes, decidió cambiar de estrategia. A través de canales diplomáticos discretos, Guatemala propuso un acuerdo a Belice que, aunque audaz, ofrecía una salida al conflicto que podría satisfacer a ambas partes. El Acuerdo Histórico. 8 de diciembre de 2008. En una cumbre organizada en la Ciudad de México y mediada por la ONU, las delegaciones de Guatemala y Belice se reunieron para negociar un acuerdo de paz. En lo que sería una solución inesperada para muchos, se alcanzó un compromiso que pondría fin a la disputa territorial de una vez por todas. El acuerdo estipulaba que Guatemala recibiría una porción significativa del territorio que había reclamado históricamente, aproximadamente el 40% del sur de Belice. A cambio, Guatemala se comprometía a respetar la soberanía y la independencia del resto de Belice, poniendo fin a sus reclamos territoriales de manera permanente. Esta porción incluía áreas ricas en recursos naturales y estratégicamente importantes para Guatemala, que vio esto como una victoria histórica. Belice, aunque cedía una parte de su territorio, aseguró su independencia y estabilidad a largo plazo con garantías internacionales que incluyeron la presencia continua de fuerzas de paz de la ONU para supervisar la transición del territorio. El acuerdo fue visto como un triunfo diplomático para ambos países. Para Guatemala significó una victoria simbólica y real, ya que recuperaba un territorio que había reclamado durante más de un siglo. Para Belice, aunque la cesión territorial fue dolorosa, logró preservar su soberanía y obtener garantías de paz a largo plazo. Internacionalmente, el acuerdo fue recibido con alivio. Las potencias mundiales, incluidas el Reino Unido y Estados Unidos, apoyaron la solución y se comprometieron a ayudar en la reconstrucción de las áreas afectadas por el conflicto. Israel, por su parte, fue visto como un actor clave en la modernización militar de Guatemala y su influencia en la resolución del conflicto consolidó su papel como aliado estratégico en América Latina. El fin de la disputa. El acuerdo entre Guatemala y Belice fue un ejemplo raro de cómo una disputa territorial centenaria podía resolverse a través de la diplomacia, aunque respaldada por un breve conflicto militar. En los años posteriores,
La relación entre ambos países mejoró significativamente. Las nuevas fronteras fueron respetadas y se establecieron acuerdos de cooperación en comercio y seguridad para fomentar la estabilidad en la región. El conflicto, que alguna vez parecía destinado a arrastrar a toda América Central a la inestabilidad, terminó con un resultado que, aunque inesperado, trajo paz a una región marcada por las tensiones. Guatemala y Belice finalmente habían logrado encontrar una solución duradera poniendo fin a un conflicto que había consumido generaciones. Epílogo. El mapa de América Central cambió para siempre. Pero lo más importante fue el impacto en las futuras generaciones de guatemaltecos y beliceños, quienes ahora vivían en paz, conscientes de que la historia de sus naciones había sido definida tanto por la lucha como por la negociación. Ya sin más, solo me queda recordarles que pueden suscribirse y activar la campanita para acompañarnos en este recorrido por las ciudades más interesantes de Centroamérica. No olvides dar me gusta al video y compartir para poder seguir trayéndoles este contenido. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como Pirolex. Pueden encontrarlas en la descripción de este video, donde estaremos muy activos. Sin más, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos vemos en la próxima.